amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto, como siempre, saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. En esta edición nos convoca el tema inteligencia artificial. Para conversar sobre este tema está con nosotros el doctor Víctor Méndez Duzán, con quien ya hemos venido conversando sobre el tema de salud. Y entonces me van a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver salud con inteligencia artificial? Ese es una buena pregunta. Sí. Bueno, sí, una vez más, Néstor, muchísimas gracias por la invitación para compartir temas que tienen que ver de una manera directa con el ambiente en salud. Y el tema, efectivamente, de la inteligencia artificial tiene que ver con salud y tiene que ver con muchas cosas vinculadas no solamente a salud, sino también a cuestiones biológicas y también a cuestiones humanas, como estábamos comentando hace unos cuantos segundos. Entonces, sí, el tema de la inteligencia artificial tiene que ver con salud y sobre todo con los aspectos biológicos del ser humano. Ahora, hay una cosa que tal vez importante recordar, que cada vez más la salud, o más bien el avance tecnológico, tiene que ver con salud. Es decir, no sé, por decir alguna cosa, pues el tema del uso de la radioactividad para asuntos de salud, para el tema del cáncer, por ejemplo. Claro. Entonces, cada vez más la tecnología tiene que ver con salud. Ya hay pruebas por ejemplo, ¿cómo se llama? De miembros artificiales que se están utilizando en seres humanos. Entonces, aquellas historias de ciencia ficción de robots, mitad humanos, mitad... Así es, es actual, ya no pertenece a la ciencia ficción. Pertenece a la ciencia actual y de eso básicamente es de lo que vamos a estar abordando el día de hoy, pero definitivamente es incuestionable el uso de la tecnología básica y de la tecnología avanzada en los problemas de salud, incluyendo la inteligencia artificial en la resolución de los problemas de salud de las personas, pues de manera global. Ok, yo me voy a guardar una pregunta para más para adelante, que tiene que ver con la inteligencia como tal. Definamos la inteligencia artificial. ¿Qué cosa es la inteligencia artificial? Ok, sí, en relación a la inteligencia artificial, bueno, vamos igual preparamos una presentación, ¿verdad?, pequeña, también para ir hablando de algunos de los tópicos. Dentro de esto, la pregunta que estás haciendo con relación a la inteligencia artificial. Entonces vamos a hablar primero un poquito sobre lo que es la inteligencia. ¿Puedes poner por favor la diapositiva número 3 para después pasar al concepto de inteligencia como tal, inteligencia artificial y todo esto? Entonces, bueno, básicamente en la lámina 3 nosotros estamos viendo la evolución de los seres humanos, ¿sí? Para digamos, dar un pequeño refrescamiento con relación a cómo es que hemos evolucionado nosotros como especie. En ese triangulito, que me parece que está muy bien diseñado desde el punto de vista didáctico, nosotros, los grandes biólogos en determinado momento de la historia de la ciencia y del conocimiento, con Linneo a la cabeza, comenzaron a clasificar las diferentes especies que existían en el planeta. Y si ustedes se fijan, en la primera parte de la pirámide, o sea, en la base, tenemos el reino es el reino animal, hablando de los seres humanos. Después, nosotros tenemos que el filum o el tipo, vamos a ser los vertebrados. ¿Por qué? Porque tenemos una columna vertebral, ¿sí? Después la clase es la clase de los mamíferos, porque nosotros somos mamíferos. De hecho, cuando estamos bebés, esa es nuestra principal fuente de alimentación, la leche materna. Y vamos a hacer un paréntesis diciendo que la leche materna es el mejor alimento para los bebés, ¿verdad? Además, ¿sí? Debería por 6 meses ser exclusivo, la única, exclusivo, ¿no? Sí, ni siquiera agua necesitan los bebés. Sí. En la orden, ustedes ven siempre subiendo hacia el ápice de la pirámide, tenemos los primates, la familia, los homínidos que tienen que ver con la apariencia de hombre, y el género es el género Homo, o sea, el género hombre. Ustedes se fijan ahí en el género hombre, donde tenemos nosotros el Homo habilis, el Ergaster, el Erectus, el antecesor, y el Homo sapiens. El Homo sapiens ya está aquí a nivel de este género, y en la parte de la especie nosotros somos Homo sapiens. Pero resulta que algo muy interesante,
que quizás no recordamos y vamos a mencionarlo también es que no fuimos los únicos Homo sapiens que existieron en la historia de la humanidad. Según la teoría evolutiva, existieron de manera simultánea y de manera, digamos, convivieron de forma paralela también el neandertal, el hombre de Cro-Magnon y el sapiens sapiens, que es lo que somos nosotros. Sí. Entonces nosotros, algunos biólogos dicen que nosotros somos una especie híbrida, una combinación entre varios de estas especies que se lograron cruzar y formaron lo que es el Homo sapiens moderno. Otros dicen que no, que los híbridos simple y sencillamente, que las diferentes especies no se pueden cruzar, porque entonces si se cruzan darían una especie a su vez, una subespecie que es infértil y que no podría seguirse reproduciendo. Bueno, hay una gran discusión en relación a eso. Lo que sí es que no fuimos los únicos Homo sapiens que existieron, sino que convivimos con varios tipos de Homo sapiens. Ahora, una cuestión bien interesante. Con varios tipos de Homo. Sí, de sapiens, de Homo sapiens. Porque al final de cuentas el neandertal era un Homo sapiens. ¿Sí? Y el de Cro-Magnon también. Entonces, sí, y también en ese mismo momento existieron además diferentes tipos de Homo dentro del género Homo que estaban viviendo al mismo tiempo a la par del Homo sapiens. Entonces ahí tenemos el Erectus, por ejemplo, el Homo erectus dice que logró vivir en el planeta Tierra durante 200 millones de años. El Homo sapiens no tiene ni siquiera 100.000 años, o sea, no tiene ni un millón, digamos, un millón de años. Y hemos logrado evolucionar hasta la fase en la que estamos ahorita. Entonces esto es bien importante porque al final de cuentas, para el tema que nos interesa el día de hoy, Homo sapiens quiere decir el hombre que piensa. Homo sapiens es el hombre que piensa. ¿Y por qué el hombre que piensa? Bueno, porque a lo largo de la evolución y de la historia se logró desarrollar un cerebro que permitió que el pensamiento se lograra digamos, concretar dentro de nuestra especie y a través sobre todo de las mismas necesidades y del uso de las herramientas que permitió que interpretara a este Homo sapiens, digamos, antiguo, que si yo usaba un palo para poder pescar, entonces eso a mí me va a dar mayores beneficios y mejores resultados, y así sucesivamente hasta llegar al entendimiento, por ejemplo, de con 2 pedernales vos podías hacer un fuego, y ese fuego además podía producirte un calor que podrías cocinar alimentos y eso llevaba con el sistema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro montón de cambios que se fueron dando paulatinamente en nuestra especie, como por ejemplo el hecho de dejar de ser nómada y podernos establecer y asentarnos en determinados lugares que fuesen fértiles para poder sembrar semillas. El entendimiento de cómo una semilla podía dar lugar a una planta y cultivar esas plantas y después cultivar los animales y lograr vivir también de la pesca en determinado momento, pasar de ser nómada a establecer pequeñas comunidades y posteriormente ir desarrollando cada vez más civilizaciones más complejas. Entonces, ahí en ese punto yo rescato siempre el papel de la mujer, el importantísimo papel de la mujer para lograr el establecimiento ya en sitios permanentes, dejar de ser nómadas para convertirse digamos, en ciudadanos, pues, de alguna manera, pues, porque lo que se vienen creando son caseríos, pues. Sí, comunidades, digamos, que no son nómadas, que son estables y que permitieron también el desarrollo de otro tipo de vínculos y de relaciones socioculturales que tienen como base la familia. Y de hecho, al inicio, lo que existía era verdaderamente un matriarcado, y es lo que estás diciendo. Sí. O sea, realmente el poder de la mujer y la reestructuración de estas comunidades liderado por las mujeres fue lo que permitió también un enorme desarrollo dentro del concepto de las relaciones comunitarias y de las relaciones humanas, y por supuesto de la evolución del cerebro de los seres humanos. Ahora, si pasemos la siguiente lámina, por favor. Hay una frase ahí que dice que es posible que seamos una de las últimas generaciones de Homo sapiens. Eso lo vamos a ver, vamos a ir dejando esas ideas también para después irlas abordando. Es posible que seamos una de las últimas generaciones de Homo sapiens. Entonces, bueno, esto entendiendo lo que es la evolución. Y para pasar siempre a la primera pregunta que hiciste sobre la inteligencia artificial, pues primero es ver qué es la inteligencia. Si pasemos la siguiente lámina, por favor. Entonces, básicamente la inteligencia tiene un montón de definiciones, pero la inteligencia, digamos, de manera general es la posibilidad de resolver problemas. O sea, vos se te presenta un problema, vos analizás esa situación y vos le diste una respuesta. Eso es básicamente un proceso de pensamiento. Por ejemplo, en este momento yo tengo un problema, quizás, ¿no? que es el hecho de que tengo sed.
Entonces, ¿cuáles son mis alternativas para poder satisfacer, digamos, esa sensación de sed que yo tengo? Bueno, yo tengo el vaso aquí enfrente, agarro el vaso y tomo un poquito de agua. Ya, esa es la solución a un problema sencillo. Sí. Y eso por poner un problema sencillo, pero podemos encontrar también problemas complejos, problemas que van mucho más del entendimiento normal, que las grandes mentes los logran resolver, pero básicamente es la capacidad que tenemos de resolver los problemas a través de un proceso que implica análisis, que implica abstracción, que implica percepción, que implica otro tipo de capacidades que solamente son posibles a través de el funcionamiento adecuado de una capa del cerebro que es la capa externa del cerebro. Si nosotros vemos el cerebro, si nos viene la imagen del cerebro a nuestra cabeza, vemos aquella sustancia, aquella cuestión que está dentro de nuestra cabeza, aquel órgano maravilloso, y resulta que el cerebro ha tenido varias fases también evolutivas. Entonces tenemos un cerebro que se llama el cerebro, le dicen el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, y así sucesivamente hasta llegar a la creación de la capa externa de ese cerebro. En esa capa externa del cerebro es donde se crean los pensamientos, sobre todo en la parte del lóbulo frontal, cuando estamos hablando de la capacidad de análisis. Sin embargo, no es una cuestión así, digamos, exclusiva del pensamiento de la parte frontal, sino también tenemos diferentes lóbulos, diferentes partes. Está la parte parietal, ¿sí? Y cada una tiene su nivel de especialización. Pero bueno, gracias a esa capa externa que tenemos en el cerebro, nosotros podemos pensar. Ahora, muchos biólogos evolutivos dicen en qué momento se da la creación de ese cerebro o cómo es que crece esa parte externa, porque si nosotros nos comparamos con el cerebro de un reptil o de un cocodrilo, por ejemplo, o de una tortuga o de una culebra, ellos no tienen esa parte externa, ¿ya? Solamente las especies evolucionadas tienen esa parte externa, y esa parte externa, en teoría, se supone que esto comenzó a desarrollarse cuando se dan el asentamiento de las comunidades, y sobre todo cuando el ser humano comienza a tener acceso a determinadas sustancias desde el punto de vista nutricional, como por ejemplo a los pescados. El aceite, el omega 3, en teoría también fue una de las sustancias que permitió que se desarrollara esa capa externa, porque si uno se pone a ver, el cerebro realmente está compuesto en su mayor parte por grasa, es grasa y agua, pero es una grasa hiperespecializadas, y de hecho las conexiones neuronales y todo lo que reviste las neuronas también está formado por grasa. Entonces esa capa externa también tuvo que ver con la nutrición y tuvo que ver también con el establecimiento de una trama de relaciones complejas dentro de las comunidades, de tal manera que ya los seres humanos comenzaron a plantearse nuevos problemas para resolver nuevas necesidades. Ya no era el ser humano que andaba solo, sino que andaba en grupo y tenía que satisfacer las necesidades de las comunidades, y eso implicaba una organización mucho más compleja. Por ejemplo, para ir a cazar un mamut no era lo mismo que ir a recoger una fruta que caía de un árbol. Sí. Ya implicaba mayor nivel de organización y una estrategia en relación a la caza de este tipo de animales. Y que solamente el hecho de crear armas para cazar al mamut. Es correcto. Ya, de ahí, sí. De hecho, a través de la elaboración de las armas también se crea el proceso del pensamiento y se comienza a desarrollar la inteligencia también a través de el proceso de siembra y el entendimiento de los ciclos del sol, de la luna, y cómo eso afecta en las estaciones, en el crecimiento también de las plantas que se siembran. Todo eso implicó un desarrollo de una sistematización quizá de forma verbal que permitió que las comunidades se fueran desarrollando, y de esa manera la inteligencia se fue haciendo cada vez más compleja. Entonces, bueno, básicamente la inteligencia es ese proceso que nosotros tenemos de análisis, de percepción, de utilizar toda esta información para poder ayudar a tomar decisiones. Eso es la inteligencia, digamos, de manera normal. Okay. Ahora, la inteligencia artificial. Espérame, vamos a hacer pausa para hablar de la inteligencia artificial. Nada más que antes de la pausa, es decir, por ejemplo, cuando mencionabas el tema del omega 3, que se obtiene a través de los pescados, ¿no? De los peces que se han pescado. Decir, ese es un factor dentro de la alimentación, no Correcto. es un factor... el único factor, hay un porque montón, es decir, ahí tenés, qué sé yo, hay una serie de animales que
se alimentan de peces, pues. Correcto, sí, entonces, sí. no tienen la inteligencia que ha logrado el Sapiens. Claro, Sí. o sea, es una serie, una suma de factores. Porque también uno puede pasar comiendo solo omega 3, pero si no ejercitas la mente, tampoco vas a desarrollar una enorme capacidad cerebral. O sea, la mente también se entrena, y eso es lo bonito de este tema, para poder lograr desarrollar una capacidad de pensamiento superior. Y hay diferentes maneras que eso lo vamos a Ok, bueno, vamos, hacemos pausa. Hablamos de la inteligencia artificial con el doctor Víctor Méndez Duzán. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán. 50 años hace, o más de 50 años, casi 70 años que se está hablando de la inteligencia artificial. ¿Qué es entonces? Ya vimos qué cosa es la inteligencia. ¿Qué sería la inteligencia artificial? Bueno, básicamente, en primer lugar, la inteligencia artificial podemos definirla como, bueno, primero es una ciencia. Ya en este momento, en la actualidad, es una ciencia que se encarga de el análisis y el estudio de los sistemas computacionales o los sistemas o los software que podrían o que desarrollan un proceso de entendimiento, como ya lo habíamos expresado, para la resolución de problemas planteados hacia estos software. Entonces, la inteligencia artificial es, de hecho, la misma inteligencia, solamente que de una manera no natural. Su mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, esto es artificial, es creado. ¿Y es creado por quién? Por los seres humanos. ¿Para qué? Para desarrollar determinados componentes que te puedan crear un pensamiento en función de determinadas necesidades específicas. Y es una rama y una especialidad de las ciencias de la computación. Esa es la inteligencia artificial, básicamente. De una manera, digamos, una definición sencilla. Ok. La inteligencia, bueno, todo lo que el hombre ha venido haciendo ha intentado simular lo que hay en la naturaleza. La inteligencia artificial intenta simular la inteligencia humana. Así es, efectivamente. Y siendo esto parte o una ciencia que tiene que ver con la computación como tal, un ejemplo de lo que no es inteligencia artificial, para no enredarlo, quienes han jugado ajedrez en una computadora, correcto, pensarán que esa es inteligencia artificial. Sin embargo, esa es una serie de algoritmos, una serie de fórmulas que se han programado para que la computadora pueda responder a un movimiento de pieza en el ajedrez, ¿no? Sí, realmente eso es un buen ejemplo, es un excelente ejemplo. En relación a la inteligencia artificial hay 3 niveles. Un nivel que es un nivel básico. El nivel básico, que es, por ejemplo, cuando uno está buscando una información en Google. Google utiliza inteligencia artificial. Cuando uno, dependiendo del tipo de búsqueda que haga uno en el celular o en tu computadora o en tu casa, te das cuenta que Google comienza a darte como una especie de perfil en relación a las búsquedas que haces. Otro lugar que utiliza inteligencia artificial y que es bastante, digamos, palpable y se nota cuando comienzas a hacer uso de él es YouTube. YouTube, a nivel que vas poniendo los videos que te interesan, él ya te va ofreciendo un determinado, según tu perfil de búsqueda, te va ofreciendo esos videos según tus parámetros de interés. Otro lugar es, por ejemplo, Amazon, con relación a las compras que haces, o aquí en Nicaragua el Marketplace, que funciona a través de Facebook, también te ofrece determinados productos. Si a mí me gustan las guitarras y yo busco guitarra, entonces él de repente, si salen las guitarras, te los ofrece de una vez. Eso es una especie de inteligencia artificial básica, en base a las preferencias. Es un programa, es cierto. Lo de los programas de ajedrez también se puede considerar un programa de inteligencia artificial básica, se llama eso. Después de este nivel de inteligencia artificial básica, que es lo que nosotros vemos por todos lados en los celulares, lo que utilizan las aplicaciones, muchas aplicaciones, viene otro nivel, que es como una capa superior de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general, se llama, después de la básica, ¿no? Está la general. Y esa inteligencia artificial general, por ejemplo, son los programas ya superiores que utiliza, qué sé yo, los organismos de inteligencia, qué sé yo, de los Estados Unidos, de Inglaterra, probablemente aquí en Nicaragua, no sé. Pero eso es un ejemplo de una inteligencia artificial general, se llama esa. Y después de eso, la siguiente escala evolutiva es la superinteligencia artificial. En teoría, la superinteligencia artificial todavía no se ha creado, pero ya prácticamente se están sentando las bases
para que esa superinteligencia artificial se logre desarrollar. Entonces, básicamente tenemos como tres niveles. Y lo que tenemos ahorita, digamos, que todo el mundo lo puede ver en su casa o en cualquier otro lugar, es la inteligencia artificial básica, que es la de plataforma, digamos, ¿sí? Entonces, efectivamente son programas que fueron diseñados con el hecho de simular el pensamiento humano y de hacer cosas que los humanos normalmente hacían, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos lugares ya se están utilizando robots para limpiar, para atender en términos de recepción. Un amigo me estaba contando que en Japón habían lugares donde la recepcionista básicamente era un robot que lo atendía a uno, entonces ya uno le hacía una serie de preguntas y el robot te contestaba y te daba información en base a una serie de algoritmos, como efectivamente lo estás mencionando. Así es. Entonces tenemos esos tres niveles de inteligencia artificial, que es lo que se ha logrado identificar hasta ahorita. La más peligrosa, los que quieren o que están asustados con el tema de inteligencia artificial, es la superinteligencia artificial. Ok, porque es que, a ver, tanto la inteligencia básica como la inteligencia media, digamos, la general, al final de cuentas son lo que están contando es con algoritmos, es decir, no tienen un pensamiento propio, que es lo que sí tiene el ser humano, de una u otra forma, ¿no? Sino que esto es lo que responden, por ejemplo, vos ponías el caso de Google, Facebook, es decir, todas las redes sociales, los medios de búsqueda por internet y demás, van viendo y van clasificando tus preferencias. Entonces, ellos asumen que eso es lo que vos preferís. Por ejemplo, si vos buscas guitarra, él va a decir lo que hay que ofrecerle guitarra. Lo que Víctor quiere es guitarra. Así es. Él no quiere un carro, él no quiere una computadora, lo que quiere es una guitarra. Entonces, te va a ofrecer guitarras, ¿no? O componentes de guitarra. O componentes de guitarra, cuerdas, manijas, etcétera, ¿no? Lecciones de guitarra, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con guitarra. Pero es decir, no piensa, porque es decir, parte de nuestra gracia como sapiens es que pensamos y somos inteligentes, que son dos cosas distintas. No piensa, es decir, no razona hasta este momento. Y supongo que la superinteligencia va hacia eso, a poder razonar, poder hacer que se pueda razonar las cosas, ¿no? Claro. Y esto es bien interesante porque pongamos la diapositiva número 10, por favor. La diapositiva número 10 dice, hay dos frases ahí de un escritor israelí que se llama, de apellido Harari, Yuval Harari. Dice, en un siglo 2 o nos destruiremos o lo más probable utilizaremos la tecnología para hacernos una actualización a algo distinto, los seres humanos. La vida que evolucionará romperá con el reino orgánico para pasar al inorgánico, con la creación de la primera forma de vida inorgánica. Esos son conceptos que me gustaría que retuviéramos para después también profundizar un poquito. Pasemos a la lámina número 11, por favor, que es lo que estaba mencionando Néstor. La inteligencia artificial, pues, básicamente es una combinación de varias cosas. Es una especialización de la ciencia de la computación, pero también va mucho más allá. Es el hecho de crear estas formas de máquinas que puedan pensar efectivamente, pero entran en juego un montón de disciplinas. Por supuesto, liderando la disciplina de la informática, pero ahí ya hay una conjunción de científicos que están trabajando para poder crear máquinas que estén vinculadas a la superinteligencia. Entonces ya se están estudiando, por ejemplo, la fisiología de los seres humanos. De hecho, el diseño de las computadoras inteligentes está basado en el diseño de las redes neuronales. O sea, cómo es que funciona una neurona. Todo eso está concebido para entender, o sea, se llegó a ese entendimiento y de esa manera se están diseñando las nuevas computadoras ya desde hace un tiempito. Y realmente, cuando nosotros hablamos de que las máquinas, si el pensamiento es exclusividad de los seres humanos, en este momento de la historia ya nosotros podemos decir que no. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver esto es reciente, tiene menos de 2 años, que se crearon a través de programas de computación. Sobre todo hay 2 hitos históricos. Bueno, un hito que es una empresa que se llama DeepMind. Ahí vamos a hablar un poquito más porque tenemos una lámina sobre esto. Y de hecho sí, ya hay máquinas que están pensando.
Hay máquinas que están pensando. O sea, en lo que implica el proceso del pensamiento, de la abstracción, no son solamente bases de datos, sino que ya están razonando. Crean sus propios datos. Sí, correcto. Sí. Porque es decir, si nos ponemos para el caso, eso sería crear, lo que nosotros hacemos es que creamos nuestros propios datos. Así es. Pongamos la lámina número 12, porque esto es bien importante. Y es bien importante porque es necesario hacer un señalamiento sobre el pensamiento y seguir haciendo señalamientos sobre lo del pensamiento, porque nosotros vemos que los griegos ya desde hace 2500 años, o sea, desde 500 años antes de Jesucristo, de nuestro Señor, los griegos ya estaban preocupados por pensar. Entonces, es muy interesante porque la cultura griega llega a un nivel de evolución fabuloso. Comenzando con los primeros filósofos. La filosofía es la ciencia del pensamiento. Sí. Y leí es la madre de todas las ciencias. Eso es bien importante. A la mayoría no nos gusta la filosofía, la verdad. Pero es una ciencia de extraordinaria importancia porque es la ciencia que se crea en el contexto, bueno, lo que está reconocido en el mundo occidental, ¿verdad? Porque le podemos preguntar a los de origen asiático y van a decir que también ellos tuvieron sus propios pensadores, nada que ver, por ejemplo, con Sócrates o con los griegos. Pero nosotros, como estamos influenciados por la cultura occidental, tenemos que hablar de los griegos. Entonces, el primero que se reconoce así de una manera, digamos, que se registró fue Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primer pensador. Tales de Mileto era un comerciante. Pero era un comerciante, era una persona muy adinerada, pero que le gustaba hacer sus reflexiones. No solamente le gustaba pensar cómo sacar dinero, sino también cómo sobre la naturaleza, sobre el cosmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente fueron apareciendo todos los otros filósofos, Anaximandro, Anaxímenes, hasta llegar al monstruo de la filosofía griega, que fue Sócrates. Que reúne a todos los filósofos anteriores a él, de alguna manera. Es decir, es el producto de todos los filósofos anteriores. Es el producto, correcto, pero también crea los siguientes, ¿no? O sea, después de Sócrates es como el punto de partida real de lo que fue lo magno de la filosofía griega. Y después de Sócrates vienen otros monstruos como, por ejemplo, Platón, Aristóteles y toda esta gente, que también sentaron unas bases importantísimas en relación al desarrollo de la filosofía. Por supuesto, todas los enfoques de religión y también las formas de pensamiento que expresaron personas como por ejemplo Buda o Mahoma o Jesucristo también es parte de la filosofía y es una manera de enseñanza del pensamiento que es superior. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos entendido verdaderamente en los mensajes que nos brindaron estos grandes maestros del amor y estos grandes maestros de la espiritualidad. No lo hemos entendido todavía. Y estamos buscando cómo tener los celulares de última generación sin todavía comprendernos nosotros, digamos, en la esencia de lo que somos como seres humanos. Pero bueno, hay que hablar, sí, de los griegos definitivamente y cómo los griegos crearon y se preocuparon por esa forma de entendimiento y porque las personas realmente pensaran. De hecho, todo esto condicionó que los ciudadanos griegos que verdaderamente querían distinguirse socialmente tenían que cultivarse. Y una de las preocupaciones de estos ciudadanos era cultivarse en la filosofía, cultivarse en las matemáticas, cultivarse en la música, o sea, desarrollar su capacidad de pensar, porque eso era lo que distinguía al ser humano y lo que distingue al ser humano de la mayoría de los animales. Aunque también ya hay estudios que se dice, ratifican y reafirman que los animales tienen también su nivel de pensamiento. Sí, que es decir, vuelvo al tema o aquello que habíamos dicho antes de la pausa, el animal que pesca, es decir, logra una técnica para poder pescar. Claro, no es que entró al agua y ya sacó un pez, ¿no? Es decir, tiene técnica. Hay un nivel de pensamiento. Ha llegado a un raciocinio, digamos, de alguna manera, si se le puede llamar así, de cómo obtener mejores resultados en su Así es. Sí. Nosotros como seres humanos también somos muy egoístas y egocentristas y pensamos que somos la única especie capaz de pensar. Y eso es totalmente falso. Solamente que uno mira el comportamiento de los animales, de los perros, los loros, los cuervos, los zanates, los bijules, los pájaros. Hay estudios estaba leyendo que hay un estudio bien grande sobre el razonamiento y el pensamiento animal de la Universidad de Berkeley y de la Universidad de Harvard, donde uno siempre pensaba que los loros solo repetían. Resulta que no, que ellos lograron comprobar que los loros entienden
cuáles son las palabras que están diciendo. Sí. Sí, ellos entienden cuál es el mensaje y qué es lo que significa y lo usan. Lo que pasa es que los loros son bien bandidos. Sí. ¿Ya? Y los perros, pues los perros también tienen su capacidad de raciocinio. Es más, han hecho experimentos con perros y un perro tiene la capacidad de pensamiento de un niño de 4 o 5 años. ¿Ya? Entonces, sí hay un nivel de complejidad en cómo ellos interpretan su mundo, y ya no se habla pues, de los delfines y de las ballenas, que ya son seres mucho más evolucionados, digamos, en términos del pensamiento, y de otros homínidos, como por ejemplo los primates, como por ejemplo los orangutanes, como por ejemplo los chimpancés, que ya tienen otro nivel de raciocinio y de capacidad para pensar. Sí. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando sobre inteligencia artificial con el doctor Víctor Méndez Duzán. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca de inteligencia artificial. Decía yo que la inteligencia, o más bien la creación del ser humano, ha procurado simular a lo que hay en la naturaleza como tal, y en este mismo sentido va el tema de la inteligencia artificial, decía. Sí, de hecho, sí. Y hay tipos de inteligencia artificial. Sí, claro. En relación a la inteligencia artificial, pues ya dijimos que tiene un montón de bases, ¿no? Uh-huh. No es solamente computación, ahí hay matemática, hay filosofía, hay psicología también involucrado, está la misma fisiología y otras ciencias que están colaborando con el desarrollo de esta inteligencia artificial. Pongamos por favor la lámina número 15 en relación a los tipos de inteligencia uh-huh. artificial, el cuadrito, donde dice, la inteligencia artificial está enfocada hacia 4 tipos uh-huh. principales, digamos. Uh-huh. Los sistemas o los software que piensan como humanos, sí. Los sistemas que piensan racionalmente, uh-huh. los sistemas que actúan como humanos y los sistemas que actúan racionalmente. Básicamente esas es las 4 grandes, los uh-huh. 4 grandes grupos de inteligencia artificial como tal. Entonces, si vamos con relación a los objetivos, pues básicamente los objetivos pues los acabamos de mencionar, ¿no? Los que actúan, cómo van a pensar, cómo van a actuar, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Pongamos la lámina número 17, por favor. En la lámina número 17 aborda el tema sobre la inteligencia artificial que puede llegar a pensar como ser humano. O sea, y aquí entra en juego toda una serie de estudios que tienen que ver con el entendimiento de cómo el ser humano llega a razonar, cuáles son los mecanismos psicológicos, cuáles son las bases fisiológicas, cuáles son las bases bioquímicas, uh-huh. incluso porque implica también una serie de reacciones bioquímicas dentro de nuestra estructura cerebral y dentro de nuestro tejido nervioso para poder llegar a pensar. Hay muchas curiosidades que uno puede consultar también a través de internet sobre el cerebro humano, por ejemplo, cuántas neuronas tenemos nosotros, ¿no? Incluso la estructura orgánica, material del cerebro. Nosotros tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Y esas 100.000 millones de neuronas, como son células chiquititas, si nosotros las pudiéramos juntar, podrían formar una vía de aproximadamente 1.000 kilómetros de largo. O sea, realmente es algo fabuloso. Pero no solamente eso, sino que también el cerebro humano tiene la capacidad de producir nuevas neuronas, que es un proceso que se llama neurogénesis, y también la neuroplasticidad. O sea, esas 100.000 millones de neuronas pueden compartir información e interconexiones nuevas cada vez que uno aprende una cosa uh-huh. Diferente. Por ejemplo, yo tengo aquí este famoso cubo, que es un cubo de Rubik, sí. Solamente que este no es el cubo de Rubik tradicional. El original, sí. Ajá, el original tiene 3 nada más. Sí. Este es un cubo que tiene 4 sí, 16, 4 cuadritos, sí. Correcto. Entonces uh-huh. es un poquito más complejo. Cuando yo comienzo a ejercitar este cubo, yo comienzo a ejercer un poquito mi pensamiento. Yo voy, a establecer nuevas interconexiones. Entonces, a propósito, yo tenía por aquí, quiero ver que la hice. Por aquí andaba una cosita que te iba a dar para ver si lo podíamos resolver, pero no sé. Aquí uh-huh. está. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para ver si antes de que termine el programa vos vas a lograr sacar estas dos. Esto es un juego, se llama un puzzle. ¿Ah, sí? Sí, es un puzzle de metal, se llama. Uh-huh. O sea, un rompecabezas de metal. Y la idea es que... La idea no es deshacerlo. Sí, es decir, la idea es sacar las 2 piecitas, pero correcto, hay que pensar sin cómo deshacerla. Sí, claro, sin romperla. Entonces, eso es un rompecabezas que te sirve para desarrollar esa capacidad de
abstracción con relación a una forma de pensamiento, igual como lo mencionábamos nosotros como el cubo. Entonces, cuando hablamos de la primera parte de la inteligencia artificial, que es pensar como humano, aquí hay una combinación de varias ciencias, aparte de la computación. Metemos ahí las teorías cognitivas y teoría psicológica. Pasemos a la siguiente, por favor. La número 18 sería. La número 18 es actuar como humano. En la parte de la inteligencia artificial que aborda el tema de actuar como humano, hay una cuestión bien interesante y que la mayoría de la gente interesada en el tema de inteligencia artificial lo toma como referencia, que es el test de Turing. Ajá. El test de Turing famoso. El test de Turing lo creó este señor que era un británico, Turing, famosísimo a nivel, digamos, histórico, porque fue el líder del equipo que logró descifrar el famoso Enigma, que era la máquina de inteligencia que utilizaban los alemanes para cifrar los códigos, correcto. Sí. Que al final el hombre se termina suicidando porque él era gay y lo someten a una serie de tratamiento hormonal que cayó en depresión severa y al final se termina suicidando el hombre. Pero Turing, él creó un test donde se podía identificar a la máquina. La idea con el test de Turing es que vos pones dividís en una te devuelvo. Ok, excelente, aquí está. Ya está el proceso, ya lo logró hacerlo del puzzle, excelente. La cosa es que el test de Turing viene y divide el espacio y entonces la idea es que vos pongas creo que aquí sale la siguiente lámina, me parece. Vamos a ver. Pongamos la lámina número 19, por favor. Sí, efectivamente ahí está. Entonces el test de Turing dice, la inteligencia artificial vos podés identificarla en relación a cómo actúan las máquinas si vos separás a través de un biombo y vos haces una serie de preguntas. Si la persona no logra diferenciar si es una máquina o si es un humano el que está respondiendo, esa máquina supera la prueba de inteligencia artificial. Entonces, si yo no te estoy viendo, yo pongo un biombo, yo hago una serie de preguntas y recibo respuestas, pero esa respuesta no sé quién me está respondiendo, si realmente no sé si es una máquina o si es un ser humano, y las respuestas son correctas o la forma de conversación de la máquina es tan idéntica a los seres humanos que yo no puedo diferenciarlos, entonces el test de Turing está aprobado. Es decir, si se logra establecer una conversación sería, ¿no? Una conversación, sí, pero también no solamente una conversación, sino a través de una serie de preguntas hacer que ese sistema también piense y te responda en relación a las preguntas que vos estás desarrollando. Entonces, esto es bien interesante y es uno de los primeros test, digamos, básicos para poder interpretar lo de la inteligencia artificial. Y la otra lámina que nos dice sobre pensar racionalmente. Pensar racionalmente ya implica un nivel más complejo. ¿Por qué? Porque hay una serie de fenómenos o una serie de procesos que están vinculados al raciocinio, ¿no? O sea, incluso aquí el ejemplo más, digamos, más fácil de expresar es cuando te ponen problemas de lógica. Por ejemplo, un problema de lógica sencilla es, vos ves que viene un tren a 200 kilómetros por hora y entonces vos estás encima de un puente y estás con una persona. Resulta que allá logras ver que hay 5 personas más y vos sabes que la solución es tirar a la persona para que el tren se pare, a la persona que está con vos en el puente, y para que el tren se pare y de esa manera vos lográs salvar las 5 vidas que están allá. Entonces, cuando uno le pregunta a las personas en general, al público en general, han hecho ese experimento, que cuál era la decisión que ellas tomaban, ellas decían, no, yo voto a la persona del puente para lograr salvar a las 5 personas, ¿sí? Pero entonces hacen una segunda fase de la misma prueba y le dicen, si una de esas 5 personas fuera tu mamá o fuera tu hijo, ¿harías lo mismo? Entonces, claro, ya entra un dilema que va mucho más allá va de lo emocional ahí de por medio. Correcto, va lo emocional y también entra una serie de valores que también tienen que ver mucho con el raciocinio, ¿verdad? Pero con el raciocinio en otro componente, no solamente en el componente de la lógica práctica, ¿sí? Entonces, las máquinas que logran interpretar o que logren desarrollar este tipo de pensamiento ya están en la otra fase, que es la fase de pensar de una forma racional. Y de los mejores ejemplos que hay dentro de las producciones, digamos, está la famosa serie aquella de Star Trek, que es el viaje de las estrellas, donde nosotros podemos ver un montón de máquinas que tienen que ver con este tipo de pensamiento racional. Y después del pensamiento, pues obviamente viene la acción, actuar racionalmente. Y en esto de actuar racionalmente, vos lo mencionabas hace un rato, que era el hecho de las famosas leyes de Isaac Asimov, que es una persona, un pensador brillante que tuvo la humanidad, creador de no sé cuántos libros, o sea, 300 o más libros creo que él escribió. Y Isaac Asimov fue el autor
de aquella famosa novela Yo Robot. Que se ha convertido en película. Ajá. Tal vez no recordás lo de las leyes de lo de la robótica. A ver, la primera, si no me equivoco, era que por ninguna circunstancia se puede dañar a un ser humano. Correcto, así es. Esa es la primera ley de la robótica de Asimov. La segunda me parece que tenía que ver con que si estaba en peligro la vida de un ser humano, el robot debía de poner su existencia en riesgo para salvarla del ser humano, ¿no? Así es. Y la tercera tenía que ver con esta... No quebrantar ninguna de las otras dos leyes. Así es. Entonces, las leyes de Asimov está condicionando el accionar de los robots y de la inteligencia artificial. Pero entonces hay una gran discusión, y hay una gran discusión con relación a las leyes y el actuar racionalmente. ¿Por qué? Porque la gente que teme con relación a la inteligencia artificial dicen, bueno, resulta que si la inteligencia artificial o la superinteligencia en determinado momento llega a reflexionar que la principal amenaza para la misma humanidad son los mismos seres humanos, ¿qué va a pasar? Que es parte del dilema que se plantea en la misma película, ya, porque no recuerdo si en el libro, no estoy muy seguro si en el libro está puesto de esa manera, pero en la película última se refleja de esa manera. Claro. Sí, eso es bien importante. Entonces, hay un gran dilema filosófico, ético, también tecnológico con relación a esto de la inteligencia artificial, porque si nosotros vemos estos sistemas que van a actuar como humanos, y poniendo el ejemplo de lo del tren y poniendo otros tipos de ejemplos, ¿qué es lo que va a buscar la superinteligencia? Si se programa para el hecho de lograr salvaguardar a los seres humanos, en determinado momento la superinteligencia pues va a razonar de tal manera que no necesariamente va a poner la integridad de los seres humanos como lo principal o como su principal objetivo. Puede ser que de repente tengan otro objetivo, porque nosotros no podemos saber qué es lo que va a pensar una superinteligencia. Sí. Porque al ser superinteligente va a haber otras prioridades. ¿Ya? Va a haber otras prioridades. Por ejemplo, puede ser que la prioridad de la superinteligencia sea preservar el planeta y no la raza humana. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer una superinteligencia? Va a destruir lo que está alterando al planeta. Entonces, hay una gran discusión. Lo que está amenazando, claro. Lo que está amenazando al planeta, lo que está destruyendo los ríos. ¿Y qué es lo que está destruyendo los ríos y el planeta? Pues los seres humanos. Entonces, ahí hay una discusión filosófica enorme si es permisible o no el hecho de lograr llegar a la superinteligencia. Sin embargo, eso es algo que ya se ha planteado que es indetenible también. Es indetenible porque hay muchos intereses, de todo tipo, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, de investigación, qué sé yo, y lo que se está planteando es que, bueno, que se va a llegar a esa superinteligencia. Entonces, ¿cómo vamos a poder regular eso? Pongamos la lámina número 22, ahí hay una cuestión bien interesante, porque el mismo autor es un israelí, yo les recomiendo, hay un libro muy bueno que se llama Homo Sapiens, ya lo habíamos mencionado en otro programa, y el libro que le continúa es Homo Deus. El Homo Deus, básicamente, lo que dice es que vamos a evolucionar a una forma inorgánica, que es el famoso transhumanismo. Entonces, en esta lámina, podemos ver una frase de este Harari que dice: cuando hablamos de viajes espaciales, como los que hemos visto en Guerras de las Galaxias o Star Trek, nos equivocamos si en lo que pensamos es en el tipo de nave espacial que nos transportará a otros mundos a la velocidad de la luz. Dice que nos estamos equivocando porque realmente el problema no es el problema de la nave. Es indiscutible que en determinado momento la humanidad va a llegar a construir naves que van a viajar a la velocidad de la luz y que van a superar las velocidades de la luz. O sea, según lo que hemos visto en la tendencia tecnológica histórica de los últimos 200 años, hace 200 años ni soñábamos con viajar a la velocidad del sonido. Sí. Y resulta que ya hay incluso viajes de comerciales. Es decir, Julio Verne era ciencia ficción total y absoluta. Sí, completamente, así es. Y dentro de unos menos de 100 años probablemente se va a lograr eso, de construir las máquinas que viajan a la velocidad de la luz. Entonces, el problema es, si la galaxia más cercana está a 100 millones de años luz, o sea, un año luz es viajar a la velocidad de la luz durante un año. 300.000 kilómetros por segundo, un año completo. Y si está a 100.000 años, la galaxia más cercana, biológicamente nosotros no vamos a poder soportar ese viaje. Entonces, por lo menos en teoría. Ajá, en teoría, porque también, está en la ciencia ficción te plantea que hay criopreservación y otras cosas para poder conservar biológicamente a los seres humanos, pero también... Sí, pero están las teorías de la relatividad de la física también. También, correcto, y los agujeros de gusano y otras formas de viaje que no necesariamente implican una trayectoria lineal, sino que puedes hacer un hueco en el espacio-tiempo y en lugar de ir lineal, entonces hacer un pliegue en el tiempo y poder atravesar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, la cosa es que biológicamente lo que plantea Harari también es que
vamos a evolucionar a una forma inorgánica. Y en este momento nosotros estamos viendo unos avances tan enormes en la ciencia y en la medicina que uno dice, bueno, eso es posible. O sea, ya tenemos la posibilidad de cambiar nuestro propio ADN, nuestra propia genética, ya existe toda la tecnología para que podamos modificarlo. O sea, por ejemplo, está el gen de la obesidad, entonces vos haces una mutación en ese gen de la obesidad y resulta que ya las personas no van a ser obesas. O para determinado, por ejemplo, para la fibromialgia, que es una mutación, también va a haber una solución, y etcétera, etcétera. O sea, ya se cuenta con la tecnología para poder hacer ese tipo de intervenciones desde el punto de vista biológico y poder modificar biológicamente a los seres humanos. Y eso en una gran parte también, los sistemas informáticos complejos que tienen que ver con la inteligencia artificial están ayudando a los seres humanos a buscar una solución en relación a los problemas de salud tradicionales, digamos, que han existido. Entonces, sí tiene que ver muchísimo la inteligencia artificial con el campo de la medicina, porque la inteligencia artificial podría plantearse soluciones de una manera brevísima con relación a los problemas de salud. Por ponerles un ejemplo, en relación a la inteligencia artificial, cuando nosotros vemos y queremos hacer una investigación, tenemos que consultar 100 páginas de artículos, pongámosle 30 páginas, que es lo que hace normalmente la gente. Consulta 30 páginas, 50, bueno, ok. La inteligencia artificial, lo que vos tomaste en hacer quizás unos 15 días, te lo hace en cuestión de segundos. Entonces, y la inteligencia artificial tiene la posibilidad de no solamente buscarte las páginas de los mejores artículos o las mejores revisiones de los problemas de salud en castellano, sino que te los hace en todos los idiomas. Y aparte de eso, los más actuales. Y tiene acceso de una forma ilimitada a las diferentes páginas web que hay en el mundo. Entonces resulta que si hay un investigador, por ejemplo, de Nueva Zelanda, que encontró o que está haciendo experimentos con los cerdos para ver si logra desarrollar un gen de la insulina que pueda ser compatible con los seres humanos, y además hay otro que está haciendo una investigación, pongámosle en Sudáfrica, donde se está trabajando con algas para en el momento en que se hacen los trasplantes de islotes poder envolver esos islotes de Langerhans y que no se rechacen por el cuerpo. Esa combinación de esas dos teorías, básicamente la inteligencia artificial la puede resumir en un segundo y plantear una solución a ese tipo de problemas. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial, no solamente en medicina, sino en toda la ciencia que nosotros en este momento tenemos, digamos, presente. Porque hay muchas ciencias, y hay que decirlo, que van a desaparecer, o muchos trabajos también que van a desaparecer gracias a la inteligencia artificial. Eso está proyectado en menos de 50 años. En menos de 50 años, por lo menos en los países desarrollados, van a ver que ya no van a haber seres humanos médicos. ¿Por qué? Porque todo lo que los médicos hacemos está basado en algoritmos, que era lo que vos mencionabas efectivamente hace un rato. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es, tenés una situación aquí, una situación acá, y entonces vos buscas una solución a ese problema. Por ponerles un ejemplo sencillo, vos llegás con mucha sed a donde el médico, has perdido peso, estás orinando mucho, ¿sí? que es la poliuria, polifagia, polidipsia. Todos esos son síntomas clásicos de problemas de diabetes. Entonces un médico con determinada experiencia dice, bueno, este paciente tiene estos síntomas y aparte de eso, yo llego y le mando un examen de laboratorio y el examen de laboratorio me da un valor de glucemia por encima de 200, ese paciente tiene diabetes y aquí en cualquier país del mundo. Entonces, si te fijas, tenemos una serie de información que vamos captando a través de la historia clínica, a través de los exámenes de laboratorio, a través del examen físico que le vamos a hacer a nuestro paciente y llegamos a un diagnóstico. Y ese diagnóstico, ahí no se queda el algoritmo, porque si tenemos el diagnóstico de diabetes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle tratamiento a ese paciente y aparte de eso le vamos a dar las recomendaciones a nuestro paciente. Todo eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces ya no va a ser necesario que un médico físicamente esté presente para decirte eso. Y con un mínimo margen de error. Porque también en relación a los seres humanos nosotros tenemos un margen de error mucho más elevado por cuestiones de memoria, por diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial va a permitir ofrecer una amplia gama de oferta a las necesidades reales de salud de las poblaciones, de tal manera que se minimicen, el riesgo y se minimice el error. Entonces, tanto los médicos como los abogados, como un montón de profesiones van a ser sustituidas de manera indiscutible en los próximos 50 años. Es lo que se plantean los filósofos y los pensadores, modernos. Entonces, ¿qué vas a hacer o qué va a hacer la humanidad en ese sentido? Bueno, lo que se dice y lo que se aboga es no te pongas a estudiar estas ciencias que van a estar extintas, sino involucrarte con la ciencia de la creatividad. De la creatividad no quiero decir exclusivamente que
de las artes plásticas, sino también de las ciencias de la computación. Si uno se fija, por ejemplo, el ambiente laboral en Google ellos no hacen horarios de 8 horas, por ejemplo, sino que trabajan en base a la necesidad que tienen y les ponen un montón de lugares para que se recreen. O sea, dentro de las instalaciones de Google hay parques, hay lugares de juego, de Nintendo, juegos físicos, actividad física, mucha actividad física, porque saben que la actividad física es una de las maneras básicas, fundamentales para desarrollar tu capacidad cerebral. Entonces, hay que buscar profesiones creativas y desde todos los puntos de vista uno tiene que buscar cómo estimular esa capacidad cerebral. O sea, desde las cosas sencillas como esto que vos acabas de hacer, que esto es un puzzle, hasta un poquito cosas más complejas. O también tenemos nosotros uno de los famosos juegos, que es el ajedrez. El ajedrez que desde hace miles de años, el ajedrez es una de las formas para poder fortalecer el juego de la estrategia. El juego de la estrategia. Sí. Pero también hay otro juego de estrategia mucho más complejo que el ajedrez. Vamos a hablar un poquito de él después. Ok, vamos a hacer pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante en Nicaragua. Conversamos con el doctor Víctor Méndez Duzán. Hay retos, son muchos los retos que tiene la humanidad frente a la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que decíamos de ocupar algunas funciones de la humanidad y dejar más bien que se creen otro tipo de especializaciones, ¿no? Pero la inteligencia artificial como tal tiene un reto importante, o quienes están desarrollando inteligencia artificial tienen también un reto importante. Sí, bueno, muchísimos retos realmente. Y bueno, una cosa que también quería mencionar es que ya en este momento está la inteligencia artificial, digamos, lo que es palpable, lo que se ha logrado identificar es que ya existen las bases para crear esa superinteligencia. Hay una empresa que se llama DeepMind, o Mente Profunda, que la acaba de comprar Google hace menos de 2 años. Esta DeepMind logró desarrollar un par de programas, uno que se llama AlphaZero y otro que se llama AlphaGo. AlphaGo era para enseñarle a jugar a ese sistema de inteligencia artificial, un juego que se llama Go, que es el juego de estrategia por excelencia de las personas asiáticas, en China, en Corea. El Go es como decir el ajedrez, solamente que el nivel de complejidad del Go es como 5 veces más superior en relación a el ajedrez, o sea, es mucho más complejo el Go. Y este programa logró ganarle a el campeón mundial de Go. Y lo más interesante de esto es que no partía exclusivamente de una base de datos, sino que era un programa que aprendió solo a través de Internet. Que es uno de los retos más importantes, porque es decir, lo que el ser humano ha hecho. Así es, en un periodo de menos de 6 meses, ese programa AlphaGo logró aprender todo lo que se tenía que saber de Go en la historia de la humanidad. Igual que AlphaZero, en un periodo menor de 6 meses, logró aprender todo lo que se tenía que aprender sobre ajedrez en la historia de la humanidad. O sea, entonces ahí vemos el potencial de la inteligencia artificial. Pongamos por favor la lámina número 38. La lámina número 38 tiene una frase muy interesante del mismo autor, que es Harari. Dice: los humanos ya no solo nos dedicamos a mejorar nuestra capacidad de supervivencia, sino que estamos diseñando inteligencia artificial y buscamos vencer la vejez e incluso la muerte. Y si ponemos nosotros la siguiente lámina, vamos a ver una imagen bien interesante, que es la imagen de una especie de robot al lado de uno de nuestros ancestros. Entonces, al final de cuentas, la inteligencia artificial está este dilema ético: ¿va a ser bueno o no va a ser bueno para la humanidad? Hay un gran reto, un enorme reto, como vos lo estabas diciendo, en términos de la regulación, pero también hasta dónde verdaderamente esta inteligencia artificial no nos va a sustituir a nosotros como especie, no nos va a sustituir a nosotros dentro del concepto de la evolución. Entonces hay 2 grandes corrientes, como te explicaba hace un momentito: lo del transhumanismo, que es el hecho de crear humanos superiores a través de la evolución inorgánica,
Entonces, el transhumanismo es, por ejemplo, que te tenga en determinado momento tenga la capacidad de almacenar tus pensamientos en un dispositivo como una USB y te lo ponen en un cyborg o lo ponen en un robot, y entonces esa persona, esa máquina se convierte en lo que sos vos como persona, o mejorar a la persona a través de la implantación de órganos artificiales o miembros, etcétera. Eso es el famoso transhumanismo, o transformarnos en otra cosa que no son biológicamente seres humanos. Sí. Y por otro lado está la corriente filosófica que no es actual, sino que ya tiene miles de años, que es la corriente hacia la realización espiritual y el fortalecimiento de los componentes espirituales de los seres humanos, que realmente creo que hacia eso hay que enfocar nuestro aprendizaje, ¿no? O sea, si ya Jesús habló sobre el amor, nosotros podemos llegar a ser mejores seres humanos a través del mejor entendimiento de lo que ese concepto significa y el respeto no solamente a los seres humanos, sino también a el ambiente, el planeta y las diferentes especies que existen en nuestro planeta de una manera general. O sea, eso implica un paradigma de pensamiento evolucionado con relación a donde nosotros estamos actualmente. Y si eso se logra fortalecer, nosotros que somos energía podríamos llegar a desarrollar una forma de pensar superior. En teoría solamente usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, que no podemos hacer con ese otro 90%. Así es, sí. Entonces llegar mucho más allá a través del fortalecimiento de nuestros preceptos espirituales para poder llegar a ser mejores seres humanos y tratar quizás no de evitar, pero sí no idealizar el hecho de que la tecnología nos va a hacer mejores personas. Sí. Justamente al principio había dicho yo que iba a dejar para el final una pregunta sobre inteligencia. Y que tiene que ver un tanto con esto que hemos estado conversando. Se ha dado en hablar ahora de la llamada inteligencia emocional, que es tanto más importante que la inteligencia como tal, ¿no? Porque, es decir, hay personas muy, muy, muy sabias, si vos querés, pero que no van para ningún lado, porque su inteligencia artificial es muy, muy reducida. Y ese es un reto que tiene la inteligencia artificial. Claro. Porque, es decir, por ejemplo, en el planteamiento que había de la humanidad es la que le está haciendo daño al planeta, porque lo está contaminando, lo está destruyendo. Entonces hay que eliminar ese daño para mantener la vida en el planeta. Pero esa es la lógica. Claro. Pero el pensamiento emocional te lleva hacia eso. Bueno, sí, precisamente se trata de cultivar valores y de cultivar otro concepto desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista del humanismo. Porque el transhumanismo es lo que ya hemos definido. El humanismo es cómo vos vas a exaltar los valores de las personas en función del beneficio colectivo, el beneficio de la humanidad y del medio ambiente también. Hablando del medio ambiente, no solamente de la naturaleza, sino de todo lo que nos rodea. Sí. Incluso comenzar por nuestra propia familia a cultivar valores que sean positivos, obviamente eso nos va a convertir a nosotros y a nuestros familiares, en nuestro entorno, en mejores seres humanos. Sí. Definitivamente creo que esa es la mejor alternativa. Tenemos que trabajar nuestra propia inteligencia también. Claro, por supuesto. Antes que esta nos desarme. Claro que sí. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Dejo vuelvo a armar el rompecabezas para entregarlo tal cual lo recibí. Okay, gracias. Gracias, doctor Víctor Méndez Duzán. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.